Bien, buenos días. Esto ha sido un atraco, ¿eh? No estaba previsto que yo presentara a Millán, pero bueno, es un placer poder hacerlo, ¿eh? Porque Millán, que es un profesor de la Universidad de Zaragoza, es una persona muy activa en la investigación. De hecho, yo creo que es promotor de la red de jóvenes investigadores en economía social. Uno de ellos, si no el principal, pero sé que está ahí. Y bueno, además viene trabajando en este área de la economía social y especialmente en el perfil de la empresa social junto con Carmen Marcuello. Además tiene un conocimiento muy amplio porque también ha hecho estancias por Europa, con lo cual, bueno, pues es lo que demandamos a los investigadores, ¿no? Que conozcan la realidad no solamente de España, porque hay que tener esa visión global para luego poder saber hacer buenas recomendaciones. Yo no sé lo que debería contar más de Millán, porque no quiero tampoco extenderme. Sé que además de participar y dirigir este programa europeo del que ha hablado Teresa Sabay, sé que está trabajando también con la Comisión Europea en estos momentos en el mapa de las empresas sociales, pero bueno, no sé si este va a ser el tema de tu intervención, así que no quiero adelantar más. En definitiva, una persona que conoce mucho y bien sobre la temática y seguro que vamos a aprender mucho con su intervención. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias por la presentación. Buenos días, mi nombre es Millán Díaz, vengo de la Universidad de Zaragoza y escuchando a Teresa y sabiendo lo que viene después, la presentación pretende ser una especie de hilo conductor del paso de una presentación a otra, ¿no? Teresa nos ha presentado el ámbito más institucional, más macro. Creo que la presentación que viene después habla más de los modelos organizativos internos y cómo se gestiona una empresa social. Yo lo que pretendo es completar un poquito lo que ha expuesto Teresa, dar alguna pincelada más, quizá entrar un poco en debate también, ¿no? Porque del proyecto que en el que hemos estado participando, ICSEM, salen todavía algunas dudas o se está institucionalizando más ese concepto de empresa social y sigue un poco en el aire ese tema, ¿no? Y dar algunos apuntes sobre modelos de empresas sociales que hemos ido investigando y que hemos ido tratando, que sirvan de paso previo a la presentación de después. El esquema que seguiré en 4 apartados: uno más introductorio de presentación del esquema, otro en el que completaré lo que ha ido exponiendo Teresa sobre el origen de las empresas sociales y las fuentes de donde viene el concepto de empresa social en el ámbito español. Profundizaré posteriormente en los modelos concretos de esos 3 ámbitos que ha expuesto Teresa y al final me gustaría concretar de este proyecto de empresa social distintas actividades en las que hemos estado participando, en este caso desde Zaragoza, y me han pedido que os presente una herramienta que creo que para los juristas os será muy útil, vinculado a este afianzamiento de las empresas de economía social y de las empresas sociales en España y cómo se pueden promover desde las administraciones públicas. Como decía, sobre el origen, de la introducción, pretendo que al final os quedéis con las perspectivas, con los modelos que aparecen y que quizá de a debate, como os decía, que podamos identificar algunas de las empresas sociales y esos resultados. Como decíamos, el concepto de empresa social no nace desde los profesionales del sector, no es un término que se empieza a escuchar desde las bases, desde las entidades, desde el trabajo de las entidades, sino que viene procedente tanto de la Unión Europea como desde las instituciones más anglosajonas. La Unión Europea lo recoge desde el ámbito del Reino Unido e intenta acoplarlo a la realidad europea que tiene con un enfoque más amplio. Quizá el de economía social se quedaba demasiado estrecho al ámbito más continental y dejaba fuera otro tipo de entidades.
muchas veces no correspondía con la tradición o con el esfuerzo que hacían en los países de Europa del Este para alejarse de esa tradición más vinculada a cooperativas controladas por el Estado y que querían alejarse de esos términos de economía social y descubrieron en el concepto de empresa social un concepto suficientemente vago para que todo entrase ahí, ¿no? Y ahora hay que hacer un esfuerzo de definición. Por el contrario, está ganando cada vez más interés en España, cada vez se escucha más este concepto, sirve para nombrar muchas cosas y va siendo aceptado tanto por instituciones como los propios profesionales para autodefinirse a sí mismos. Hemos conseguido que el concepto de economía social se asiente y ahora viene un nuevo concepto que hay que hacer el esfuerzo de asumir y de establecer las fronteras para poder controlarlo. En este proceso existe un debate claro y después presentaremos dos modelos de entendimiento de este concepto entre esas características que debe tener una empresa social, ¿no? Que si ahora preguntásemos, pues seguramente abriríamos debate, y esas fronteras que debe tener. Existen una mezcla de perspectivas, como decíamos, igual que en la Unión Europea, desde el ámbito anglosajón o desde el ámbito más continental, francés, de tradición francesa, existe un debate y se observa cómo las entidades de economía social, digamos que han reaccionado ante ese concepto, intentando también asimilarlo a su propio sector, ¿no? Intentan que ese concepto de empresa social también se vincule, al menos en el ámbito español, al concepto de economía social y que estén muy relacionados. Ciertamente lo están por los conceptos que se van utilizando, pero eso, que parezcan muy cercanos en vez de que sea un nuevo concepto que integra a más entidades. Esto, además, tanto desde la tradición europea como desde la tradición española, se vincula con esa reducción de presupuestos públicos y ese afán, y de ahí viene la tradición anglosajona en Reino Unido, desde que este tipo de empresas asuman asuntos sociales, asuntos de cuidado de las personas, de las comunidades o de ámbitos a los que desde nuestra tradición asumía el Estado y que cada vez se quieren ir trasladando más a este tipo de organizaciones para que sean cubiertos desde la sociedad civil organizada y se da en este contexto. Entonces esa fricción, esa reacción que comentaba antes todavía se observa con más fuerza porque estamos en un contexto en el que hay que repartir los pocos recursos que se ponen disponibles para este tipo de organizaciones. Ya hemos visto, como presentaba Teresa, la distribución de presupuesto de las empresas sociales entre el número de empresas sociales que existían y la cantidad por organización que hay. En ese contexto se agrava mucho más la introducción de este nuevo concepto y la reacción que produce. Las primeras veces que se viene nombrando el concepto de empresa social en España aparece muy vinculado en los 90 a las empresas de inserción. De hecho, el concepto en inglés de empresa de inserción es Work Integration Social Enterprise, empresa social de integración laboral, y es a finales de los 90 cuando este concepto de empresa social, que no se asimila ni con cooperativas ni con otro tipo de organizaciones ya establecidas, empieza a aparecer. Estas empresas, estas entidades en el ámbito de la discapacidad y de la integración sociolaboral nacen a finales de los 80, se empiezan a estructurar y toman entidad en los 90, partiendo de las asociaciones muchas veces o de vecinos o de personas que pasan de la intención de formar, en el caso de las empresas de inserción, a jóvenes para que tengan más recursos y sean capaces de poder entrar en el mercado laboral. Con la crisis que hubo en los años 80 alrededor de la entrada de España en la Unión Europea, se dan cuenta de que solo con la formación, solo con el entrenamiento no es suficiente para que estos jóvenes adquieran suficientes competencias como para ser valorados en el mercado de trabajo, y deciden dar el paso a crear sus propias estructuras organizativas en las que estos jóvenes estarían insertos. Ahí aparecen las primeras empresas de inserción. Los centros especiales de empleo seguirían un proceso similar, en este caso las asociaciones de personas o de familiares de personas con discapacidad, en el que se avanza en ese proceso. De hecho, las primeras centros especiales de empleo y empresas de inserción que aparecen serían la Fundación
en Grunes, en el ámbito catalán, de Salles, en el Balear, traperos de Maús, muy distribuidos y con muchas alternativas, o Fundación Tomillo. La mayoría de ellas, Tomillo está en Madrid, la mayoría de ellas están vinculadas a la recuperación de residuos, a la reutilización de residuos, a poder reciclar, ¿no?, como un ámbito en el que la fuerza de trabajo es intensiva y se necesitan personas para que sean capaces de hacer esa labor. La Fundación Tomillo toma otra, sería el caso de las tres primeras, toma otra vertiente más derivada hacia la formación y hacia la atención a las personas, más que a dar al acompañamiento de personas en la infancia, en la juventud y en la tercera edad, más que a esa utilización de residuos y a poder reutilizarlos como hacen las otras tres fundaciones. Las empresas de inserción en los centros especiales de empleo, esa tradición sería uno de los orígenes, y aparece otra experiencia, como decía antes también Teresa, que serían las cooperativas de iniciativa social. Han servido para afianzar el concepto, sobre todo por la tradición que procede de Italia. En Italia existen o aparecieron las social cooperatives, las cooperativas sociales, y se intentan asimilar a ese concepto. Sin embargo, yo creo que entre los profesionales de las cooperativas de iniciativa social el concepto de empresa social no ha sido asumido como tal y se siguen identificando como cooperativas de iniciativa social, cooperativas de interés general o sin ánimo de lucro. Pero en el caso de Italia es muy claro cómo han asumido ese concepto, y cooperativa de iniciativa social se asimila casi al 100% con empresa social y se interpretan así, al menos desde el ámbito académico. Otro origen decíamos que era la tradición anglosajona. En este caso el concepto de empresa social también gana fuerza con la llegada de la Fundación Ashoka a España en el 2005, en el que empieza a introducir nuevos conceptos procedentes de la tradición más norteamericana, más estadounidense, como son todo lo vinculado a lo social, ¿no? Innovación social, emprendedor social, también empresa social. Estos conceptos, en su momento también muy amplios, son asumidos por organizaciones con un enfoque más anglosajón o como puedan ser consultoras, escuelas de negocios u otras asociaciones o fundaciones bancarias que asumen estos conceptos tan amplios que les permiten acudir a muchas actividades y empiezan a introducir este concepto de empresa social en su actividad. El objetivo que plantean estas organizaciones o con estos conceptos de empresa social es incluir todas aquellas entidades que intentan resolver problemas sociales que ni el mercado ni el Estado cubre y que utilizan innovación social. Una forma diferente de atender estas necesidades. Y estas organizaciones, tanto consultorías como escuelas de negocios, intentan centrar en distintas etapas de estas empresas sociales, ya sea en el ámbito más naciente, como puede ser el del emprendimiento, pero también cuando hablan de financiamiento, de escalabilidad o de otros conceptos. El choque entre lo anterior y esto genera cierta confusión, como decía también Teresa, en la definición de concepto de empresa social en España. Además, a esto se añade que hay otro tipo de organizaciones, otro tipo de movimientos que vienen también trabajando con conceptos que podríamos asimilar al de empresa social. No lo acaban de definir así, pero por ejemplo las cooperativas agrarias se descubren o aparecen como aquellas entidades que han servido de motor en el ámbito rural para la actividad económica. Pues en el ámbito rural, si hablásemos de empresa social en el ámbito rural, quizá habría que hacer prestar un poco de atención a estas cooperativas agrarias que en muchos casos han servido para la inclusión o para la capacidad de generar actividad económica en el ámbito rural, ¿no? Y que han cubierto esa faceta social en esos ámbitos. Asimismo, la Red de Economía Alternativa y Solidaria también hace unos planteamientos en el que intenta proponer actividades económicas con un marcado carácter transformador y social en sus actividades. El mensaje claro es que las personas, la comunidad es el objetivo, no es el medio es la rentabilidad económica, con lo que podría asimilarse también a ese concepto de empresa social que antes nos marcaba Teresa, que establecía EMES o que establecía la Unión Europea. Otra tradición que podríamos incluir y que también se puede asimilar al concepto de empresa social sería todo el que tiene que ver con las ONGs de desarrollo y el comercio justo, que desde hace mucho tiempo
vienen trabajando con pequeñas experiencias o actividades empresariales que intentan sacar adelante y promover ese ámbito tan concreto del comercio justo y que podrían ser asimiladas al concepto de resolver problemas sociales a través de la actividad económica. Y finalmente, como comentaba Teresa también de esa tradición o de ese modelo emergente, los movimientos sociales, ¿no? Que empiezan a proponer también actividades económicas concretas para resolver ámbitos sociales. Por tanto, podríamos establecer como 5 orígenes de ese concepto o de intentar que están ahí concretando el concepto de empresa social, como puede ser uno el que procede de las organizaciones típicas de economía social, otro de aquellas que hablan de innovación social y de la concreción de esas actividades de innovación social en el ámbito empresarial, otros que proceden de movimientos sociales, quizá más tradicionales y que se empiezan a concretar, que antes estaban en el ámbito informal y que se empiezan a concretar y empiezan a poner forma jurídica concreta a la actividad que ya realizaban. Otro que procede del ámbito de los movimientos de transición, economía del bien común, también se empieza a instaurar y ahora aparecen multitud de otras economías que también proponen actividades económicas, y finalmente esas instituciones públicas o privadas que están detrás, que fomentan esta aparición del concepto de empresa social y vinculada al de emprendedor social y que intentan afianzar su concepto. Entonces se produce una amalgama de orígenes de ese concepto que hay que intentar poco a poco ponerle fronteras, y ya se están haciendo acciones para conseguirlo. De hecho, la exposición que nos ha hecho Teresa vinculaba más al ámbito que aparece en la derecha, en el que la empresa social se entiende dentro del ámbito de la economía social y aparece ahí inserto. Sin embargo, también existe otra perspectiva, que es que la empresa social está muy vinculada a la economía social, pero también tiene partes que no tienen por qué estar dentro de este sector, ¿no? Entonces, existe un debate claro en el que las entidades más vinculadas a la economía social intentan que este concepto esté claramente vinculado, y históricamente es así. Sin embargo, las tradiciones que vienen más de ese ámbito anglosajón intentan como marcar su distancia y establecer puntos diferentes con el concepto de economía social, ¿no? Aquí se encuentra, yo creo, que el debate ahora mismo en cuanto a este concepto. En el proyecto ICSEM hicimos un esfuerzo por concretar dónde podemos encontrarnos. Nos pedía que pusiéramos o que definiéramos modelos de empresas sociales en España, y nos planteamos dónde podemos encontrar empresas sociales en España, ¿no? ¿Cómo las buscamos? Nos ponemos a decir nombres y ya está, sin tener un concepto claro, preguntamos y a ver qué nos sale, y decidimos que un enfoque era el establecer en qué sectores, con esos orígenes que habíamos propuesto, en qué sectores podíamos encontrar empresas sociales en España. Algo que se pudiera asimilar a esa definición de EMES, de empresa social en España. Y definimos estos 8 sectores en los que podemos quizás estar de acuerdo, en el que aparecen como entidades o empresas que podemos descubrir como empresa social. De hecho, con esas 3 tradiciones o esos 3 enfoques que proponía Teresa, el de tradicional, el de sector intermedio y en el sector emergente, podríamos establecer dónde se ubicaban cada uno de estos sectores y podríamos intentar aproximar los modelos que aparecían y el nivel de institucionalización y qué entidades concretas podíamos descubrir. El primero está claro, el de integración sociolaboral. Es el sector, como decía Teresa, con una más tradicional o más asentado. Decíamos que venía desde los 80 este tipo de organizaciones, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cooperativas de iniciativa social, que por concretar lo que decía Teresa, son cualidades de formas jurídicas concretas que ya existen y que se les otorga por las características que tienen, y procede de una larga tradición de esos movimientos asociativos. Por poner unos números, me pedía que lo cuantificaran, que he visto que ya lo hacía Teresa. Podéis ver la evolución que tienen. Claves de este tipo de organizaciones: tienen que tener interés general, son una etapa para el empleo normalizado
y como característica principal del ámbito o de la definición que proponía EMES es también que tienen tanto voluntarios como trabajadores en sus organizaciones. Para completar la información que dábamos antes, la distribución por comunidades autónomas es la que podéis ver en la pantalla. Principalmente en Cataluña se encuentran y País Vasco es el ámbito donde las empresas sociales, empresas de inserción tienen más afianzamiento. Y después habría otra serie de comunidades que se encuentran a un nivel intermedio, como pueda ser Aragón, Castilla-León o Andalucía, incluso la propia Comunidad Valenciana. Y en cuanto a los sectores, principalmente aparecen en el ámbito servicios, donde son, como decíamos antes, sectores de una intensidad del factor trabajo, ¿vale? De la necesidad de personas para llevar adelante la labor más importante y que quizá necesita menos inversión a priori. Se encuentran en ámbitos de limpieza o de construcción, aparecen muchos de este tipo de organizaciones. En cuanto a los centros especiales de empleo, en este caso las comunidades principales serían Andalucía, Castilla y León y Cataluña, donde más aparecen, sectores también muy diversos y vinculados al ámbito de servicios, y llama la atención que, por ejemplo, entre las primeras organizaciones por volumen de facturación se encuentran aquellas vinculadas a la ONCE. De hecho, creo recordar que las 10 primeras empresas más grandes en los centros especiales de empleo más importantes en España, los 10 primeros están vinculados de alguna manera al grupo Ilunion, que está vinculado a la Fundación ONCE. En este caso, también destacar, como empresa social, se empiezan a diferenciar este concepto de empresa de centro especial de empleo, se empieza a introducir una nueva característica en este tipo de organización y aparecen los centros especiales de empleo de iniciativa social, que son aquellos que tienen el ánimo de lucro está claramente eliminado de su forma de funcionar. Y de hecho lo empiezan a introducir, ya hay legislación que introduce ese concepto de sin ánimo de lucro como necesidad para recibir el apoyo de las administraciones o ser establecido como un centro especial de empleo dentro de este ámbito de las empresas sociales. La propia FEACEM, la propia federación, marca la diferencia y empiezan a aparecer este tipo de diferencias en este tipo de organizativo. Existen muchos centros especiales de empleo cuyo objetivo principal es dar empleo a personas con discapacidad, pero que mantienen unas lógicas claramente mercantilistas y de intentar aprovechar los apoyos, las bonificaciones de seguridad social, otros tipos de apoyos que tienen este tipo de organizaciones frente a aquellos que tienen una labor realmente de educación a estas personas con discapacidad y apoyo en su funcionamiento diario. Entonces se empieza a establecer estas diferencias y empieza a aparecer estas fronteras donde está el debate, que es una empresa social, son todos los centros especiales de empleo, son solo aquellos que no tienen ánimo de lucro. La evolución en cuanto a personas atendidas, y aquí hay un problema también estadístico que lanzo ya el reto, que es establecer cuántos centros especiales de empleo sin ánimo de lucro existen. No existe una estadística clara de cuántos hay ni cuántos aparecen, sino que hay más datos sobre las personas que atienden y los trabajadores que están dentro de estas organizaciones. Y podemos ver la evolución de que es claramente al alza y cada vez atendiendo más. Muchos de estos centros especiales de empleo de iniciativa social con la crisis aparecen como refugios de empleo también para las personas con discapacidad que no pueden acudir a otros mercados cuando no hay empleo para las empresas, para las personas, podemos decir, normalizadas. Se deben mantener dentro de estas organizaciones y las organizaciones hacen un esfuerzo porque continúen dentro. La distribución por comunidad autónoma y por región, decíamos que estaban en Andalucía, Cataluña y Castilla y León principalmente. Destaca también en el gráfico en color naranja, se observa el número de trabajadores. Andalucía aparece como el de los más importantes, pero cabe destacar que Cataluña y País Vasco, a pesar de tener en número de entidades un número más normal, más asimilado al de otras regiones, el número de trabajadores sí que aparece destacado y por tanto podemos decir que hay centros especiales de empleo con un volumen de trabajadores más importante.
Y finalmente las cooperativas de iniciativa social. Aquí también, igual que en los centros especiales de empleo, aparece un reto que es definirlas claramente y establecer cuántas hay y dónde están y qué hacen. Existe un trabajo de la Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado del 2010 en el que intentan estudiar este sector y para ello definen el ámbito en el sector en el que se desarrollan y definen los servicios sociales y asimilados, sanidad, educación, para decir que todas las cooperativas que están en estos ámbitos podrían ser identificadas como cooperativas de iniciativa social. Es una definición de trabajo que facilita mucho la investigación, pero quizá hace falta más rigurosidad en este ámbito y destacar claramente esa cualidad que tienen las cooperativas de iniciativa social, que pueden también estar en otros ámbitos. Pues, hay casos de cooperativas de artesanía o de educación en ámbitos de artesanos que son cooperativas de iniciativa social, hay cooperativas de comercio justo que son de iniciativa social también, por tanto existe una amalgama amplia como para poder establecerla. En esa investigación se descubría que principalmente lo mismo en Andalucía y Cataluña era donde más modelos o entidades de este tipo existían. Pero como digo, está el reto encima de la mesa de poder identificarlas y poder sacar cuántas cooperativas de iniciativa social existen. Como decía, en el estudio se centraban principalmente en ámbitos concretos de los servicios sociales. Por encima de todos aparecía la ayuda a domicilio como el ámbito donde más cooperativas de iniciativa social entendía Coceta que se podían encontrar, lo mismo en las residencias de personas mayores. Aquellas eran los dos ámbitos con más representatividad con esta definición de estas cooperativas de iniciativa social. En el ámbito anterior se pueden dar números más o menos aceptables y son los que existen. Pasamos a los siguientes sectores, intermedio y emergente, donde la capacidad de cuantificar cuántos tipos de organizaciones hay, cuántas empresas sociales se podrían encontrar, es claramente casi imposible, porque todavía no existe una definición clara, no se puede establecer, no se conocen todas las entidades y no están agrupadas en torno a un ámbito concreto. No obstante, sí que me gustaría destacar, como paso previo decíamos a la presentación de después, organizaciones tipo que podemos encontrar y que pueden ser asimiladas. En el sector intermedio estaría el de la educación, servicios sociales y salud, desarrollo local e intermediación financiera. En este ámbito, en la investigación que hacíamos, descubríamos dos modelos, uno que se podría identificar más con las cooperativas de enseñanza, tanto de profesores como de padres y madres, y que podrían ser asimiladas dentro de ese ámbito vinculado a la economía social con el de la empresa social, y ahí aparecían en 2014 564 cooperativas educativas que agrupan a casi 27.000 trabajadores. Un segundo modelo que descubríamos y que no se identificaba claramente tampoco con estas cooperativas educativas podría ser el de aquellas fundaciones que promueven la formación y la educación en ámbitos más vinculados al que podríamos asimilar al concepto de empresa social o de economía social. Y allá aparecían ejemplos como el de la Escuela de Economía Social de CEPES Andalucía o el de Florida Universitaria en esta que tenéis aquí en la ciudad de Valencia. En el ámbito de los servicios sociales también descubríamos dos modelos. Uno sería aquel más vinculado a las asociaciones de familiares, donde nacieron en su momento muchos centros especiales de empleo. Unos ejemplos son los que aparecen ahí, que incluso ahora se podrían asimilar al de las asociaciones de enfermedades raras, por ejemplo, si dan el paso a generar su actividad económica concreta. Y ese segundo modelo más de cooperación alrededor del ámbito de la salud. La Fundación Espriu sería un caso, o el caso de la cooperativa COS en Cataluña, que intenta agrupar a personas alrededor de un ámbito, de un concepto de salud quizá más alternativo o más integrador. En el ámbito del desarrollo local poníamos un proceso. Los grupos de acción local quedan un poco lejos del concepto de empresa social, pero sí que en algunas regiones han dado pasos para acercarse a poner en marcha actividades económicas en el ámbito rural. Existen otro tipo de actividades, por ejemplo la Universidad Rural Paulo Freire, que intenta hacer actividad económica, pero todavía con un ámbito muy
muy social marcado y sin un ámbito de rentabilidad claro, o cooperativas, en este caso poníamos como ejemplo la Olivera, donde en el ámbito rural sí que están haciendo integración social y desarrollos o actividad económica en ese ámbito rural con una óptica más transformadora y más social. Y en el ámbito de la intermediación financiera veíamos dos, y otro modelo que podría ser el de un modelo más vinculado al ámbito cooperativo, más de agrupación de personas con un concepto o planteándose qué hacen con su dinero desde las finanzas éticas, y un segundo modelo donde no existiría tanto la forma jurídica de cooperativa, pero que también aparece. Existen otros modelos en el ámbito de la intermediación financiera, como puede ser el de las cajas rurales o el de las cooperativas de crédito, pero que lo dejábamos ahí un poco en el aire, pendiente de concretar si pesa más la parte económica o pesa más la parte social. Y finalmente, en el ámbito emergente, con la cultura también descubríamos tres modelos, o establecíamos tres modelos. Uno, pues, cooperativas como Smart Ibérica, que nacieron en Andalucía, o la de Se Buscan Periodistas, que intentan agrupar a personas o a profesionales en ámbitos de desarrollo cultural donde la precariedad es muy importante. Intentan dar un paso hacia el ámbito, la actividad económica de forma agrupada. Otro segundo modelo de promoción de la cultura a través de librerías o centros de cultura organizados. Y un tercer modelo que todavía les falta ese paso de convertirse en actividades económicas claras, como sería el de gestión cultural, el de artes plásticas, arte de flamenco, como ejemplos cogidos quizá que pueden ser todavía bastante ampliados. En el ámbito de comercio justo lo mismo, es un sector muy amplio que lleva mucho tiempo trabajando, pero que quizá falta de concretar la actividad económica y que ahora mismo está un poco tambaleándose. Hay un modelo claro de ONGs de desarrollo que han apostado por ello, como podría ser el de Intermón Oxfam, y un segundo modelo de tiendas más pequeñitas, tiendas de venta de este comercio justo. Ideas quizás es el representante más grande, pero sí que existen otras empresas más concretas en ciudades y proyectos específicos. Y finalmente, en el desarrollo sostenible y energía, un modelo, como decíamos en la intermediación financiera, más que agrupa a consumidores alrededor de un nuevo concepto de energía, y un segundo modelo quizá más de tradición, más que utiliza la energía como un ámbito concreto en el que desarrollar esa parte social, pero con un modelo muy centralista y muy de decisión no tan colectiva, sino más individual. Y para terminar, sí que me gustaría concretar dos actividades que hemos hecho vinculadas al proyecto de Empresa Social. Una sería esta de Ixen, de la que hemos ido hablando, y donde quería poneros la página web donde aparecen todos los documentos que se están colgando y los documentos de trabajo. Y otra es, en el ámbito más de Zaragoza, unas jornadas que se promovieron en noviembre de 2014, de encuentro entre la administración pública y la economía social, y que se intentaban enfocar todos los ámbitos desde la administración pública en el que se podía desarrollar esta economía social o este concepto de empresa social. La página web que aparece, de administración pública /economiasocial.com, podéis encontrar los documentos y las presentaciones muy interesantes tratando el tema de cláusulas sociales, un debate muy interesante sobre cómo se puede introducir estas cuestiones de cláusulas sociales dentro de la actividad de la administración pública para favorecer estos procesos de empresas sociales. Y quería presentaros una página concreta que es contratacionpublicaresponsable.org, la presentan el lunes, con lo que estáis teniendo la primicia. En este caso, lo que se plantea es ese copia, pega y adapta de cuestiones concretas o normativa específica sobre cláusulas sociales en distintos ámbitos, para que sea fácil incorporarlas por los técnicos concretos de la administración pública a los contratos públicos. Aparecen también ejemplos de legislación o de instrucciones y acuerdos. Me llamaba la atención, por ejemplo, el de la Universidad del País Vasco, con lo que tenemos ahí un reto en nuestras universidades para aplicar también la contratación pública. Bueno, el de cláusulas sociales, pues eso, en distintos ámbitos donde se pueden
incluir, donde se pueden incluir cláusulas sociales, como decíamos, de corta, para seleccionar la cláusula social, en este caso en el ámbito laboral, pues puntuación de mejora en las condiciones laborales, poder seleccionar el texto y pegarlo, leerlo, adaptarlo, ¿vale? Pero pegarlo en la ley, que no sea complicado para los técnicos de la administración pública. En este caso, este ámbito de la calidad del empleo y las condiciones laborales, quizá el que está ahora mismo más en entredicho, creo que fue esta semana cuando la Abogacía del Estado ganó un recurso en el que decía que esto es en el ámbito municipal y regional, es entrar en unas competencias que no le corresponden cuando le corresponden al Estado, ¿no? Y había ganado yo creo que un juicio me vais a perdonar, en el Supremo creo que era, pero los juristas sois más duchos en este ámbito, donde quizá estas cláusulas sociales en este ámbito no eran tan aplicables, pero sí que en el resto se podían ya utilizar y está ya a vuestra disposición con contrataciónpublicaresponsable.org. Con esto ya termino. Espero que os haya interesado y quedo a la disposición para las preguntas que creáis. Gracias. Bueno, pues tenemos que dar, ¿no?, la palabra por si hay alguna intervención. ¿Lo ves tú? ¿Sí? Un momento. ¿El micrófono? Que no se oye. La página esta de contratación pública responsable, sí, está promovida por REAS Aragón, pero es de ámbito nacional. Esta es para utilización, no son solo normativa aragonesa, sino, como decía, las instrucciones, por ejemplo, la legislación es de ámbito nacional. Quizá tiene más peso el ámbito aragonés, ¿vale?, por lo que hay mayor conocimiento, pero, por ejemplo, las instrucciones aparecen de todas las regiones, y lo mismo con la legislación. Me parece ahí aplicable de ámbito nacional. ¿A este es el que hay que hablar? Esto se oye, ¿no? No, ese es el de la cámara. Ese es el de la cámara. Vale. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Sí? Sí, por favor. Es que se no se oye por el altavoz. Ah, bueno, pero vos sí. Pues es porque si no, no se oirá la grabación. Sí, ¿se oye? ¿No? Ah, bueno, yo quería saber cómo ha definido lo que es la economía social y el concepto de empresa social, que parece que no está muy definido. Se basa básicamente en el concepto de si se antepone la rentabilidad social a la rentabilidad financiera. Parece que es un elemento diferenciador entre lo que se podía considerar economía social y empresa social. Incluso que lo que ha definido en el gráfico, aparece un gráfico donde aparece la empresa social dentro de la economía social, que yo creo en eso. Lo que ocurre es que muchas veces la empresa social empieza a ser una definición que da entrada a muchos sectores en los que difícilmente entraría otro tipo de empresa que no fuera de economía social. Y me vengo a referir. Se suele utilizar o se viene utilizando muchas empresas que no tienen concepto de economía social, de rentabilidad social por encima de la rentabilidad financiera, introducen ese concepto de empresa social para incorporarse a la mayoría de los sectores que difícilmente podría entrar desde su punto de vista exclusivamente de empresas que efectivamente tienen un interés económico y solamente económico, no interés social. Pero lo más interesante en cualquier caso es que las empresas sociales, tal y como se han definido en estos momentos, incluso teniendo rentabilidad social por encima de la primacía de la rentabilidad financiera, adolecen de una premisa básica que se desarrolla en la economía social, o lo que aparece en la Ley 5/2011 de Economía Social, que fundamentalmente son las cooperativas, pero bueno, entendiendo que entra todo ese tipo de entidades, efectivamente no son democráticas, que es el principal problema. Una ONG no es democrática. Elige, tiene sus dirigentes, pero efectivamente todos sus integrantes y todos los trabajadores no votan formalmente quién es el que aparece como administrador, quién integra su consejo rector. No hay una decisión de una persona, un voto. Yo creo que ese es un criterio fundamental
a la hora de definir las empresas de economía social. Por eso las empresas sociales, que efectivamente es una terminología que empieza a adaptarse, no deja de ser, bajo mi punto de vista, un elemento en el que aparece una nueva definición con la palabra social, como la palabra marketing social. Cuando uno se asombra, ¿qué es marketing social? Y al final uno se lleva la sorpresa que no deja de ser un marketing estudiado perfectamente para estudiar un mercado con unas características especiales, pero que sirve como cauce para entrar en él concretamente. Con lo que el concepto de empresa social, lo que creo yo que está sirviendo como caballo de Troya en este caso, para entrar dentro de lo que son efectivamente aquellos sectores en donde se tiene que desarrollar una economía, porque tiene que ser, pero evidentemente ese es el sustantivo y luego aparece el calificativo, que es economía social, que se define o viene definida por los principios básicos, y uno de ellos efectivamente es la rentabilidad social, que la pueden tener, pero efectivamente lo que viene seguidamente es que tiene que ser una democracia económica, donde aparecen las personas y aparece una persona y un voto, y donde está la democracia metida directamente en lo que es la economía. Yo creo que ese es un criterio básico a definir lo que es eso. Luego me ha asombrado la definición de los tres modelos. Hay un modelo tradicional, otro modelo que está, y hay un modelo emergente, donde en ese modelo emergente aparecen determinadas actividades que ustedes las englobáis. De hecho, es que aparecen algunas cooperativas que se desarrollan en Andalucía. Aparece Smart TV, aparece la librería Extravagante, como modelos novedosos. Efectivamente son modelos novedosos, pero nosotros ya lo incorporamos en este caso como modelos tradicionales realmente porque son cooperativas. Nosotros la tenemos legislada así, y como tal aparece, la gente tiene opción a desarrollarse en ese tipo de cooperativas, pero son cooperativas, donde concretamente la librería Extravagante que aparece por ahí es lo que nosotros denominamos cooperativas mixtas. Es una cooperativa de trabajo, los trabajadores que están en la cooperativa son trabajadores y votan cuáles son las actividades, votan con quién se quieren aliar, con quién no se quieren aliar, y son ellos los que votan. Y luego aparecen los consumidores, que son los que dan fuerza fundamentalmente a ese tipo de cooperativas. Y luego aparece Smart TV, que es exactamente igual, una cooperativa de impulso empresarial, donde todo el que entra inmediatamente tiene su derecho reconocido con voto y a participar. Otra cosa es que entre y salga todas las veces que quiera, porque eso es otro concepto de, en este caso, del cooperativismo. Pero tienen esa libertad y pueden votar. Están recogidas. El modelo emergente yo lo veo que se puede desarrollar siempre del concepto de cooperativa tradicional, y fundamentalmente lo que hay que tener en cuenta siempre es que cualquier tipo de economía social que se desarrolle tiene que desarrollar fundamentalmente en el cooperativismo. Existen las empresas de inserción, que también hay empresas de inserción que son cooperativas. Los centros especiales de empleo había hecho una buena precisión, efectivamente, si son con ánimo de lucro o si son sin ánimo de lucro, porque al final lo que es una estrategia para entrar en el mercado, obviamente. Con lo que se pierde ese sentido de economía social, de la rentabilidad social por encima de la otra rentabilidad. La primacía de la persona. Y yo creo que es lo que debe imperar en cualquier tipo de concepto de economía social, de manera ampliada o cooperativa, que se está perdiendo el nombre por lo que comentaron al principio. Efectivamente, el nombre venía de los países del este, parecía que sonaba mal y se introdujo la palabra economía social, pero no podemos olvidar que la esencia de la economía social sigue siendo el cooperativismo, toda clase de cooperativismo, y eso es todo. Quería hacer algún tipo de precisión en ese aspecto. Muchas gracias. ¿No se oye? Sí, para que se quede grabado. Sí que es muy importante. De hecho, en el concepto de M se recoge, ¿no?, esa dimensión de gobierno participativo, no lo llaman principio democrático, pero bueno, sí que se recoge, ¿no?, porque tiene que dar cabida pues a todos los stakeholders y todo el tema. En cuanto a que se relaje ese principio, también, quería lanzar, que también dentro del propio concepto, ¿no?, que se define de economía social, se relaja un poco el principio de democrático para dar cabida a entidades no lucrativas. Por ejemplo, fundaciones. Las fundaciones no son democráticas en su esencia, pero muchas veces sí que vamos a relajar este criterio porque tienen otras características que sí que hacen que coincidan con el resto de principios de... Yo creo que aquí es un poco lo mismo, ¿no? Se relaja ese principio, pero sí que supera con creces a lo mejor el objetivo social, o que sí que hace que entre dentro del concepto. Creo que es un poco lo que queríamos... Por ejemplo, en EMES destacan mucho que los tres apartados que pone como definición de la empresa social es como un ideal, ¿no? Ojalá fuese una de ámbito democrático, claramente, bien establecido, pero sin ánimo de lucro y procedente de personas individuales que se han puesto en marcha, se han organizado.
ese es como el ideal de empresa social, pero después hay recorridos, es un proceso hacia ese ámbito, ¿no? Y también es cierto que ahí pues, las empresas de inserción, por ejemplo, no tienen por qué tener un ámbito democrático, pero sí que hacen una actividad suficientemente con unas características suficientemente definidas como para ser establecidas como empresas sociales, ¿no? Incluso la matriz de la que dependen sí que puede tener un ámbito democrático y quizá fuese un criterio para decir que ese es el ideal, ¿no? Que fuese una asociación o que fuese una cooperativa la que fuese dueña. Y la cuestión está en el debate entre eso. Normalmente se suele incluir dentro de las empresas sociales dentro del ámbito de economía social y podemos estar más o menos de acuerdo, pero sí que es cierto que hay otras, por ejemplo, en el ámbito rural hay espacios donde ser muy rígido con las características puede llevar a que nada sea incluido, ¿no? Pues en el ámbito rural, por ejemplo, es más difícil encontrar personas que nos agrupemos, ¿no? Pues hago una actividad concreta, soy persona individual, no tengo otros compañeros con los que hacerlo, difícil ser cooperativa a veces, ¿no? Y no sé si quieres... Sí, yo quería hacer una aportación también en esta misma... Para no dar lugar a duda, estoy de acuerdo con ustedes. Ayer algún ponente, es que no recuerdo quién fue, algún ponente comentó que efectivamente el principio de una persona, un voto, que había la posibilidad de lesionarse siempre que hubiera al final un interés general, que es lo que se persigue en el último momento. O sea, sí estamos de acuerdo, no sé quién lo dijo, pero no. Yo lo dije, hablando de la cooperativa de servicio público y el voto plural. Pero siempre que lleva aparejado un interés general. Es la única cuestión en la que se puede lesionar ese principio. Pero porque aparece un principio mucho más importante, que es el interés general, que al final es lo que se persigue, correcto. La rentabilidad social al final es un interés general, bueno, no es el interés general que es lo que se persigue. Una precisión, claro, estoy de acuerdo con ustedes, y efectivamente a veces hay que lesionar ese principio porque hay uno mayor todavía. A veces hay que contrabalancear y a veces hay que decidir por una parte y otra y efectivamente está en el interés general. Yo quería hacer una aportación en relación con el tema de los conceptos, porque precisamente por lo que estamos viendo y porque sabíamos también, uno de los atractivos que tiene la expresión de empresa social es que cabe todo. Mientras no se precise, todo cabe. Entonces, todos somos empresa social, todos. El problema es cuando se tenga que precisar y entonces es muy importante saber cuando se precisan los conceptos. Yo quisiera recordar cuando hace unos años en España, pues empresas, habían muchísimos encuentros, se hablaba mucho de las empresas de inserción, las empresas de integración, había muchísimas empresas hasta que se aprobó la ley de empresas de inserción y claro, te acota ya que es una empresa de inserción y son 4. Ahora esas son las llamadas empresas sociales, porque no han cabido en el concepto. Y esto lo vengo a decir porque es muy importante ver a qué ámbito nos hacemos referencia. Si es España, porque no es lo mismo ni el concepto de empresa, de economía social, que ya tiene un concepto legal en España, por ejemplo, que en Francia, que en otras partes. Entonces, yo creo que eso es muy importante destacarlo porque, así como en Francia, después de aprobar su ley de economía social y solidaria, sigue delimitando la economía social en cooperativas, asociaciones y fundaciones, punto, ya lo demás es la economía solidaria. En España el concepto de economía social es más amplio. Incorpora algunas formas jurídicas que en mi opinión hay una presunción de que cumplen con los principios orientadores de la economía social y luego es la puerta abierta a que otras entidades que cumplan esos principios también podrán integrar la economía social. Y yo creo que esto es muy importante subrayarlo, porque la principal ataque que se hace de los defensores de la empresa social que tratan de ningunear la economía social es, no, la economía social es que se fundamenta en la forma jurídica. Pues no, la economía social en España se fundamenta en unos principios y esos principios normalmente los cumplen estas entidades, pero ni todas los cumplen, como acabamos de ver con los centros especiales de empleo. Por ejemplo, las cofradías, pues tampoco todas, si no tienen actividad económica no estarían en la economía social. O sea que hay que depurar y sobre todo que está abierto a otras entidades capitalistas también, o a ver si no, la sociedad laboral es una entidad capitalista, o las empresas de inserción, o los centros especiales de empleo. Es decir, no identifiquemos, te lo digo porque María, Sí, que sí. Cuando ha definido empresas sociales, decías, y otras entidades de la economía social, asociaciones, fundaciones, cooperativas. No hablemos
economía social, punto. Otras formas de economía, porque la economía social caben muchas entidades. Fijémonos en los que son los principios orientadores. Y si nos fijamos en la economía social igual a los principios orientadores de la economía social, ahí sí que abarca seguramente a todas las empresas sociales. ¿Vale? Entonces yo creo que ya que tenemos en España, yo hablo de España, tenemos una ley de economía social, usemos el concepto de economía social en España, que no es el mismo que en otras partes. Bueno, quería hacer esa precisión porque yo creo que es importante y nosotros deberíamos de defenderla, en nuestro caso. Y con el otro tema que decías de la cultura, es cierto que, por ejemplo, los ejemplos vienen de Andalucía y quizás sea algo emergente que en otras regiones no tenemos, ¿no? Igual tenemos que aprender de ese ámbito, por eso lo establecemos de emergente, porque allí sí que ya está institucionalizado, pero en otras regiones no lo tenemos y por eso lo veíamos en ese ámbito. Venga, pasamos, ¿no? Sí, sí. ¿Cortamos o sí. Vas a hacer una intervención? No, ¿Terminamos ya? Sí. Vale. Nada, solamente quería decir que ahora va a empezar la intervención de... el PM? No. Gracias. Está allí, al final de la mesa. Mira, y además un aplauso muy agradecido para la que hemos atracado.